a las 7. Supongo que se trajeron algo. Alejandro no, porque es una persona responsable. Yo ya... No, no es Pañi. No le digan que es Pañi porque se va a ofender, porque no le gusta Pañi. No es como yo, que lo miro a Pañi. No, pero tampoco me voy a ofender. No, tampoco se va a ofender. No, estamos con Alejandro Kaufman. Alejandro Kaufman, yo supongo que lo conocerán, es docente, es pensador. No te gusta intelectual, no voy a decir intelectual porque no te gusta y comparto tu cuestionamiento al término. Pero pensador, ¿cómo? No, 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 la verdad que Escritor. no. ¿Viste cuando le preguntan a alguien qué pone en los formularios de cuando viaja? Sí. Yo pongo docente. Docente, sí, yo también. Yo también. Para mí, docente, obrero de la idea, dice acá Mora. Puede ser obrero de la idea. Pero sí, docente creo que es la identidad que más nos congrega. Un docente, como decía Panesi, creo que era un profesor que escribe. Ese también tiene su También, encanto. sí, bueno, Panesi era alguien justamente discreto en eso, en esas cosas. Sí, O sea que problematizaba cómo designarse, ¿no? sí, 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 totalmente. Y creo que, no sé si él, sí, creo que él lo inventó eso, el profesor que escribe, después se lo escuché también a Giordano, pero está bien. Porque él es de la época en que alguien era un profesor por lo que hablaba y no por los protocolos de producción académica todavía. Claro, claro. Él tiene. Y Casi él, prehistórico. sí, él siempre fue No, muy pero crítico de además eso. él adhería a eso, es Sí, decir, él se aferraba a esa cuestión como otros, ¿no? sí, 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 sí. Sí, ay, a mí me encantó tanto tenerlo de docente, Vanessa. Vos nunca te tuve de docente porque, bueno, vos das clases en FSOC, Sociales. en sociales, y ¿En solo dónde dijiste? Ah, en FSOC. SOC, sí, Sí, en SOC, en La Plata, en Quilmes. bien, Pero bien. no nos hemos cruzado. No, 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 no. Sí, yo no. Lo que pasa es que yo no salí de las aulas de La Plata, nunca cursé nada tampoco en otro lado. La verdad que todo medio así, muy bonaerense, muy platense. Bueno, entonces vamos a hablar con él de varias cosas, pero principalmente de este contexto de Milei. O sea, sos una persona que puede hablar de varias cosas con mucho interés y con mucha profundidad por decir. Sí, profundidad está bien. Hay una. O no. Para mí, lo que vos tenés, lo que a mí me gusta mucho, es que siempre como que encarás los temas o los problemas de un lugar que yo nunca había pensado, que nunca se me hubiese ocurrido. Como que siempre decís algo que no se está diciendo, o que no se está diciendo tanto. Y que tiene esa incorrección, viste que ahora la incorrección política es una cosa que está muy de moda, se sigue llorando por la corrección política cuando es evidente que la incorrección es lo que más vende, lo más marketinero que hay, en que incluso puede conformar no solamente cultura mediática, sino también política, pero es una incorrección real en el sentido de que estás hablando otro lenguaje o estás pensando las cosas desde otro lugar, que a veces también eso cuesta, hace un ruido, y me parece que es la idea justamente de que uno diga, che, pero esto no es lo que yo estaba pensando, como lo estoy pensando, o me hace ruido, o me parece que no es por ahí, pero a la vez sí, ¿no? Como a mí siempre me pasa eso con tus intervenciones. Por supuesto que hay algunas con las que simplemente estoy de acuerdo por una cuestión ideológica, pero hay muchas otras en las que digo, yo nunca me hubiese imaginado encarar este tema desde ese lugar. Y eso me parece que es como bastante raro. Especialmente en un momento en donde está bien, es verdad que el intelectual o el intelectual público siempre tuvo sus problemas, no necesariamente ser un intelectual público es o era decir algo disonante, pero bueno, uno antes podía, no sé, tenías a Horacio González, tenías a David Viñas, incluso Sarlo, que aún en su cuestión, ya sabemos, por ahí tiraba alguna, ¿no? Como Sí, sí. algún tipo de esquirla de pensamiento. Y eso cada vez está más en decadencia o en retirada. No sé si para bien, para mal, yo creo que para mal en un punto. Pero es como que la figura del intelectual o del pensamiento cada vez es como se retira más, me parece, de la esfera pública. O quizás lo estoy comparando mucho con un momento que fue la década ganada, donde de repente era noticia la polémica entre Horacio González y Vargas Llosa, no la polémica entre Adorni y qué sé yo quién, que se fuma en 2 minutos porque no hay nada interesante ahí. Bueno, primero te quiero preguntar algo que has dicho, como un disparador para empezar a pensar. Vos
insistís con algo que yo estoy absolutamente de acuerdo en la idea de que Milei es más bien un síntoma y no una causa, o no solo una causa, ¿no? Como Milei expresa o se vincula o se explica por una serie de cosas que son sociales, económicas, políticas, que forman parte de sentidos comunes, de un, no sé, un angostamiento de la alternativa, porque en definitiva Milei se presenta como un no hay alternativa, que por otro lado tampoco es algo nuevo, es muy tacherista, pero él lo reedita en este momento, y por momentos pareciera que tiene razón, en el sentido de que eso es una suerte de síntoma de cosas que, bueno, es un espejo de determinadas cuestiones y de determinadas impotencias para articular una alternativa. ¿Qué cosas vos ves que te parece que Milei expresa o que por qué cosas es constituido que vos ves que son parte de un panorama más general de la cultura, del capitalismo actual, de cosas que se veían venir porque básicamente Milei es eso, como una suerte de expresión o de síntoma? No sé por qué síntoma, por ahí no es lo más adecuado, pero... Está bien, es bien, bien estimulante lo que estás diciendo. Milei expresa una verdad del capitalismo. O sea, el capitalismo es lo que dice Milei, no es lo que dice Keynes. Mm. En eso, o sea, él tiene razón en todo. Para decirlo provocativamente, él tiene razón en todo. Es decir, él es como un cirujano que te va a operar sin anestesia y te va a matar. Es decir, en eso está loco, pero la operación está bien. O sea, es lo que hay que operar según el punto de vista del cierto protocolo, de cierta logia, que es la del capitalismo. El capitalismo es inhabitable, es decir, el capitalismo en su forma extrema es imposible, es una distopía, es en sí mismo una distopía destructora del mundo, de la sociedad y genocida, eso es el capitalismo. El problema cuando conversamos es declinar la crítica del capitalismo y tenerle miedo a la crítica al capitalismo, como si entonces uno lo criticara y estuviera cometiendo no sé qué tipo de obscenidad o de inmoralidad o de riesgo, no. Hay muchas cosas que dice él que se malentienden. Por ejemplo, que el Estado es una máquina de coacción. Eso está en todos los libros, o sea, no es ningún invento de Milei. Sí, Lo sí, dice sí. el marxismo. Por ejemplo, el argumento de que él no puede ser presidente porque piensa eso del Estado es incorrecto, porque Boric o Bregman también piensan eso, o yo mismo pensamos eso del Estado, no del modo simplificado y brutal con que lo dice Milei, pero es una teoría del Estado. Es decir, entonces, el problema con Milei no es tanto eso que dice, sino cómo lo dice, cuándo lo dice, la simplificación, la brutalidad, la violencia, este, digamos, pero por eso tiene apoyo de corporaciones. O sea, Sí. a él lo apoyan las corporaciones porque las corporaciones son lo que él dice. Y a las corporaciones les interesa arrasar, o sea, incendiar el bosque. Yo uso esta metáfora. Incendiar el bosque para después plantar soja. Viste que eso casi lo tenemos naturalizado, nos parece normal casi. Empezamos cada vez más a considerar normales cosas que no deberían ser normales, como quemar bosques para plantar soja. Es una cosa atroz, es una atrocidad, ¿no es cierto? Hacer estallar pulverizar una montaña para extraer minerales, es una atrocidad. Es decir, nos hemos habituado a un lenguaje anestesiado, ¿no? El extractivismo, ¿no? Pero eso es destruir, es de una violencia absolutamente incompatible con una convivencia pacífica entre la gente. Entonces, bueno, si algún papel tiene hablar en público de un modo reflexivo, eso que se llama intelectual público, como se quiera llamar, que no lo rechazo si se lo problematiza. Mm. Por ejemplo, Horacio González nunca te decía palabra intelectual sin hablar media hora sobre el problema que era ser intelectual. En cambio, para Sarlo es como una chapa de bronce que no es ningún problema, es lo que sos. Y aparte, la otra diferencia entre Horacio y Beatriz es que para ella la intelectualidad es algo que se adquiere en la escolaridad, se adquiere en la escuela. O sea, vos estudiás y te recibís de intelectual, digamos. Y en Horacio hay otra idea. Uso esos dos nombres porque los compartimos y porque representaron una forma interesante de esa discusión, ¿no es cierto? Somos mucho más los que hemos intervenido en esos debates con menor repercusión o menor valor, como quieran.
Pero me desvié, estaba hablando De de- cómo Milei representaba el capitalismo y eso que decís de del apoyo a las corporaciones es muy impresionante, cómo tomó ribetes internacionales, o sea, Elon Musk, ¿no? Como que de pero repente se no, volvió no, como una suerte de paladín. claro, porque no es cierto que él lo que dijo en Davos produjo, viste que hay un montón de recepciones acá de lo de Davos como que fue inadecuado, no fue inadecuado. Ahora, hay algo extravagante, algo exagerado, algo loco, algo muy violento en él, muy fascista, pero el fascismo expresa también una realidad. Es decir, no la realidad que tenemos que aceptar, sino la realidad que no tenemos que aceptar. Porque lo que no tenemos que aceptar es real también, Claro. no es imaginario. Es decir, cuando alguien nos viene a matar y a ejercer una práctica totalitaria, es real. A veces se confunde el modo de describir los propósitos con los actos. Entonces, lo que tenemos que analizar en mi ley son sus actos, no lo que dice imaginariamente o propositivamente o teóricamente. Hay que ver en qué se materializan sus actos. Entonces, hay un problema principal, es que desde el momento cero en que él apareció en la tele, de ese primer día en que Fantino lo tuvo en la tele, por recomendación de algunos economistas y amigos, y advirtió que subía el rating y encontró que era muy televisivo y lo quiso seguir trayendo, que no es solamente eso, es porque Fantino también se adapta a ese... Fantino es eso también, Mm. es absolutamente eso, con un componente machista de barrio, barrial, o pseudo barrial, que no tiene Milei no tiene calle. Fantino es Milei más la calle, ¿viste? Sí, sí, calle del interior. Viste, el muchacho del interior roba con eso, con el muchacho del interior. Claro, y con eso te acalla, porque te dice, no, pero viste, tiene toda esa Sí, sí. gestualidad y toda esa forma, no, pero mirame los ojos, todas esas estupideces totales, ¿no? Que no es que él lo sea, al contrario, tiene una gran habilidad para. O sea, Fantino es una referencia fundamental. Pero bueno, desde ese momento, Milei empezó a instalar en la esfera pública cosas que no eran normales escuchar, Mm. que no era normal escucharlas. Y bueno, y eso para Davos o para Elon Musk es también un experimento. No es la primera vez que la Argentina es un experimento. Uno podría pensar el peronismo como un experimento virtuoso, que salió bien, por algo dura, Mm. no lo logran destruir. O sea, el peronismo está siendo indestructible, eso es muy impresionante. Yo no sé si hay muchas más cosas que hayan resistido el paso del tiempo, ¿no? El comunismo también, porque el modo en que sigue en China, particularmente en China, es exitoso. O sea, China no dice lo que dicen por ahí del comunismo, que es algo que hay que olvidar, que es perverso, fallido. No, lo mezcló, lo adaptó y funciona. Es una potencia mundial. Desde ese punto de vista funciona. Entonces, esta cosa del experimento es atractiva para esos actores, ¿no? Porque ¿a quién carajo le importa la Argentina que no sabe ni dónde está? Es un país con una poca población, además, en términos universales o globales. Y bueno, veamos qué pasa. Claro. Y nosotros sabemos que es un experimento, inclusive lo llamamos así. Viste que lo llamamos de esa manera. Yo le puse a un texto el título Experimento Milei, que está por salir en unos días, pero veo que otra gente lo usa también. Nos sale decir que es un experimento, porque la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué aguante va a tener esta Mm. sociedad con esta acción distópica que se nos ejerce, donde lo que es rehén es la institución? O sea, Milei tomó de rehén a la institución. La tomó del cuello y dijo, o hacen lo que yo digo o la estrangulo, Mm. a la democracia, a la Sí. institucionalidad. Entonces somos rehenes, es decir, por tantos traumas que hemos tenido, dictaduras, y el 2001, a nadie le gusta la idea del estallido social, de que esto caiga brutalmente. Mm. Después la Argentina es un experimento también, y en eso hasta ahora funcionó, porque hay que verlo de ese modo, es un experimento contestatario la Argentina. La Argentina es un país bastante singular en ese sentido, que desarrolló una tolerancia a la protesta. En ningún otro lado se protesta como en Argentina. Es Mm. decir,
Por eso produjo en una parte de la población el hartazgo. No hay muchos hartazgos. En general lo que se dice de hartazgo yo no comparto casi nada, pero sí ha habido un hartazgo respecto del tránsito. O sea, una parte de la población que no comparte la protesta, es decir, que no le molestaría si eso fuera en las nubes de Úbeda, que estuvieran marchando, pero no quiere llegar tarde a donde sea por una protesta, y menos si es de 10 personas que te cortan. Bueno, supimos eso muy claramente por todo lo que se decía informalmente y después por Jujuy. Claro. Y por el hecho de que Milagros Sala sigue presa. Y sigue presa por ese motivo fundamentalmente. Hay un montón de otras razones, ¿no? Hay un montón de otras razones porque no se la puede sacar del encarcelamiento injusto en que está capturada, pero el desencadenante de su situación fue el corte. Porque además en Jujuy los cortes eran de verdad. Eran cortes de ruta. En una provincia donde la ruta es el único camino que tenés para ir de un lugar a otro y te lo cortaban. Claro. Porque había razones para hacerlo, ¿eh? Es decir, el corte empezó con el menemismo y con el 2001. Es decir, Sí, es iba una a decir eso. aspiracional, igualitaria, con una fuerte vector igualitario, que está dispuesta a luchar por eso. El problema es que somos rehenes porque hay un 56% de votos que produjo este resultado, ¿no? Con respecto a a los cambios tecnológicos, que bueno, obviamente se ha dicho mucho en Estados Unidos, se ha dicho mucho ahora, pero para mí fue muy patente esa modificación después de la pandemia, de la importancia de... Bueno, no, es un poco antes, pero después de la pandemia me parece que se aceleró brutalmente no solamente el uso de las tecnologías, de las redes sociales, sino también la creación o la pregnancia de subculturas muy de Internet que yo ya veía que en Estados Unidos eran tema, eran conversación y que tenían la sospecha de que iban a llegar acá, pero siempre me quedaba la duda de si iban a llegar de una manera tan de manual o sí. Y lo que vengo viendo es que efectivamente, digo, no sé, los machismos y el modo en que se configuran en Internet, que tienen una marca generacional y que son diferentes a los machismos que conocemos, por lo menos en ciertos aspectos. Toda la movida cripto, ¿no? Como muchas cosas que forman parte del núcleo de Milei y que además Milei reafirma eso dándole tanta importancia a las redes sociales, a Twitter, ¿no? Hay algo que ves en ese sentido. Yo creo que en un punto también ellos magnifican. Yo creo que Twitter tiene importancia en las redes sociales, pero me parece que a veces magnifican el nivel de llegada y no sé, simplifican la cuestión creyendo que con eso vas a poder resolver el poder, por lo menos mediático, o ese cuarto poder controlando las redes. Como que hay algo que vieron y que hicieron bien, pero al mismo tiempo me parece que magnifican el poder que eso tiene sin prestar atención a otro tipo de medios, otro tipo de configuraciones. ¿Eso cómo lo ves, toda la cuestión que Mira, tiene yo que ver con las redes? coincido, digamos, en términos descriptivos con todo lo que acabas de decir, menos en que vieron nada. O sea, no. Atribuirles que vieron algo es La hacernos. vieron. Viste que ellos dicen no la Sí, de ve. que piensan algo, Mm. ¿no? O sea, si hay algo que no existe en ese colectivo, es ningún pensamiento. Es un colectivo pavloviano. Lo que ocurre es que yo lo que decís, que me parece acertado, pues es algo que vos practicás, que es una práctica cultural, analítica, crítica, de intervención, sobre un espacio, que es ese que acabas de describir, que tiene una determinada gravitación. Ahora, eso está encuadrado en otros espacios más amplios y tiene una relación en función de esos otros espacios. Eso es lo difícil de evaluar. Por eso vos misma acabás de describir una exageración. Claro, porque cuando uno vive en un determinado ámbito, tiende a verlo desde el punto de vista de ese ámbito, ¿no es cierto? Y la mirada que necesitamos es más panorámica, Mm. digamos, ¿no? Entonces, yo agregaría dos aspectos panorámicos para poder dialogar sobre esta cuestión. Uno es que estamos en una revolución industrial.
de gran alcance que tiene que ver con un salto de la informática fundamentalmente. Entonces vos ahí tenés un montón de desarrollos que son enormes cambios tecnológicos. Cada vez que hubo un cambio tecnológico importante en la modernidad, al principio no se sabía muy bien qué hacer con eso, pasó con la fotografía, con el cine, con todo. Y se hacían tonterías o se les daba, por ejemplo, cuando aparecieron los autos había la fantasía, yo recuerdo bien haber visto dibujos de ciencia ficción, escritos de ciencia ficción en la época que apareció el auto, que el ser humano en el futuro no iba a tener más piernas, porque no iba a caminar más. Entonces, evolutivamente, iba a perder las piernas o se iban a atrofiar. ¿Te Amo. das cuenta? Ahora es una tontería. Claro, sí, sí. Pero yo creo que ese tipo de referencias históricas nos tienen que servir para ver de qué modo ahora hay tonterías o ingenuidades homólogas, ¿no es cierto? No idénticas, sino homólogas. Y está ocurriendo eso. Milei es víctima de una creencia de que Twitter sustituye a todo lo demás, y esa creencia está muy instalada en la cultura, ¿no es cierto? Porque lo que no se está entendiendo es que las redes sociales son un fenómeno urbano de nuevo tipo. La ciudad ya no es más la ciudad de cemento, es una ciudad que tiene una capa superpuesta que es virtual. Es como funcionan los semáforos, los cajeros automáticos. Hay un montón de cosas en la ciudad que son vinculadas con redes informáticas y de internet. Muchísimas, ¿no es cierto? Si hay satélites que están encima de nosotros y hacen posible esta conversación. O sea, vivimos en un mundo urbano donde lo urbano, que es un concepto relacional, hay una serie de relaciones que son urbanas. ¿Qué implica lo urbano? Lo urbano implica estar muy cerca y tener distancia al mismo tiempo. Eso es lo urbano. Vos vivís en una casa que está al lado de otra, pero lo que está en la casa de al lado vos no lo ves, no sabés nada de lo que ocurre al lado. Y sin embargo, estás pegada. Y podés oír, podés entrar, hay un montón de cosas que podés hacer y otras que no podés hacer. Eso es una ciudad. Y una ciudad es que vos seas localizable. Eso es una ciudad. Porque si vos vivís en la montaña o en el bosque, podés no ser localizable, podés no tener puerta, podés entrar por un agujero, por el techo, por el suelo. Todo eso no importa. Importa que el hábitat te guarezca, que tengas un guarecimiento, una protección. En la ciudad es un fenómeno interrelacional, comunicacional, lingüístico. Eso es la ciudad desde que se inventó. Entonces, la virtualidad la complejiza, incorpora una nueva capa, y eso tiene consecuencias inmensas, por supuesto, porque esa nueva capa es global, transnacional, no tiene normas jurídicamente previas, entonces es como el lejano oeste. Las redes son como el lejano oeste. Claro. Entonces, ¿qué tengo que pensar proyectualmente? Que los movimientos sociales, a los que les lleva mucho tiempo asimilar los cambios, como pasó en las revoluciones industriales anteriores, pensemos que en la primera revolución industrial, la primera reacción popular fue la de los luditas, que fue destruir las máquinas. Sí. En esta revolución industrial fueron los hackers, que fueron a romper todo, y después que terminaron contratados por las corporaciones para la seguridad informática. Bueno, con los luditas pasó de algún modo lo mismo. El que empezaba rompiendo algo, después se convertiría en tornero, ponele. Claro. ¿No es cierto? Estoy inventando, ¿no? Sí, sí. O sea, tu primera relación con un cambio revolucionario industrial es adversativa o muy utópica o distópica, y después las sociedades empiezan a asimilarlo, empiezan a luchar por sus derechos, por estar mejor. O sea, ahora estamos en el peor momento, que es cuando hay cosas que no tenemos la menor idea de qué va a ocurrir con ellas, como el blockchain. Es decir, es un fenómeno absolutamente revolucionario desde el punto de vista técnico, pero no sabemos a dónde va a ir. Ahora lo agarró la derecha. Claro. Pero después lo vamos a agarrar nosotros. Nosotres. Y haremos otra cosa con eso, no sé qué. Pero no es que esto está destinado. Claro. O sea, el capitalismo no es unívoco, es un conjunto de conflictos. Bueno, ahora estamos en un muy mal momento. Sí, y como decís vos, como es un momento donde pareciera que ese tipo de tecnologías, las cripto, ¿no? Y un montón de cuestiones están como del lado de todo este anarcocapitalismo
brutal, que no quiere regulaciones, entonces aparece toda esa cuestión que es bastante diferente a las utopías de Silicon Valley, que eran más bien como medio anarcas por izquierda o medio hiponas, Claro. ¿no? Como que también forma parte. A mí eso me pareció muy llamativo cuando leí, no sé si el libro de Sadin, bueno, uno de esos, como que hablaban de la historia de Silicon Valley y de cómo también aparecían todos esos imaginarios más anarquistas piolas. Bueno, de hecho el Claro. libertarianismo tengo entendido que en Estados Unidos también es más complejo. En un momento sí hubo como una suerte de matrimonio con el conservadurismo y la derecha, pero tuvieron también algunas líneas más de izquierda, más anti-Estado por las cosas por las que hay que ser tipo, no sé, anti el ejército de Estados Unidos o que no eran lo que estamos sufriendo nosotros ahora. Preguntar, hay algo para mí, vos tenés mucho para decir, que es como que no va a ser las típicas cosas que hemos leído, que es la relación de Milei con el judaísmo. Como que, algunos dicen, bueno, lo que hizo fue tomar un elemento espiritual para no quedar como una suerte de tecnócrata sin alma, ¿no? Totalmente frío. Y le metió toda esta cuestión tan, por otro lado, también no es nueva, de las ultraderechas, que es alguna dimensión de épica, ¿no? Y de una batalla que tiene cierto misticismo y aparece todo eso. Yo ya lo vi en Estados Unidos, esta cosa de los cruzados y de tomar todo ese tipo de imaginarios, que tiene mucho también de imaginario en el sentido visual, ¿no? De poder hacer memes, de poder interpelar en redes y tal. Pero ¿cómo ves ese vínculo entre Milei y el judaísmo, tanto con figuras y agentes concretos de Argentina, internacionales, como un vínculo geopolítico, pero también como desde la letra, de lo que cita Milei, de qué quiere hacer con eso, de por qué lo hace mal, o no sé. Mira, él tomó el. O sea, él es un. Yo no me gusta llamarlos libertarios porque no llamo tampoco socialistas, allá sabemos quién, ¿no? O sea, esa palabra se combina con otras cosas que son todo lo contrario, Mm, y ese es el problema del fascismo. El fascismo captura, eso pasa con los feminismos también, tendríamos que conversarlo también, o sea, mm, se captura la emancipación para dar la vuelta. mm, Esa operación tiene mucho éxito porque es un gran engaño que tiene una gran eficacia. mm, Por eso se llamaba nacionalsocialismo, porque el enemigo era el socialismo. Es decir, eso está también en la naturaleza, en los camuflajes, ¿no? Vos te mimetizás con lo que querés acechar o atrapar para que se distraiga, para que quede en una postura incauta, mm, y entonces no se defiende a tiempo, y después ya es demasiado tarde, cae en la trampa. Bueno, el fascismo inventó eso, el capitalismo inventó el fascismo como una forma última de luchar contra la emancipación. Por eso no es extraño, forma parte de la lógica del fascismo. El fascismo vos lo identificás cuando las multitudes lo adoptan. Cuando las multitudes adoptan el fascismo, no es porque el fascismo tiene razón o porque las multitudes son un sujeto político que fue interpretado por el fascismo. No, no, tenemos que despejar ese error. Todo esto ya ocurrió antes. mm, Por eso lo que caracteriza como fascismo en este momento es el embargo de masas. Se embarga a la subjetividad, la emocionalidad, una dimensión deseante y la violencia. Todo eso queda capturado por un discurso invertido. Se dan vuelta las cosas. Entonces se llaman libertarios. Es totalmente obvio y cada vez más que eso no tiene nada que ver con lo libertario. mm, Es un régimen autoritario, violento, intimidatorio, amenazante, no hay ninguna libertad ahí. mm, Además, ya desde el vamos, la idea de que el único criterio que vale es la propiedad privada, no tiene nada que ver con lo libertario. Todas las tradiciones libertarias han cuestionado la propiedad de un modo o de otro. mm, La propiedad como algo que no establezca una diferencia entre los seres humanos, que todos puedan alcanzar una igualdad más allá de la propiedad. mm, Fíjate que estoy diciendo muy abstracto, sin entrar en cómo en cada caso se propuso resolverlo. mm, Esto es todo lo contrario. Esto es la propiedad es sagrada, es ultra sagrada, es una cosa intocable, y no solo es intocable la propiedad, sino que es heroica la apropiación.
El modo de resolver cualquier condición existencial es por la apropiación del propio cuerpo, de los animales, de la naturaleza, de lo que todo tiene que tener un dueño. Por eso todo se puede vender. Por eso podés vender a tus hijos, podés vender tus órganos, podés venderte vos, porque todo eso es propiedad tuya. Las opiniones también son propiedad tuya. Y todo lo que es apropiable y apropiado es objeto de intercambio y de precio. Eso resume la distopía mileísta, que es una completa atrocidad y además es imposible. No puede suceder. No va a suceder. Porque implica un lecho de Procusto de tal magnitud, de tal brutalidad. Así, si no cortás acá, cortás allá, porque no te entra. O sea, es una idea, como toda idea simple, puede ser atractiva. También a mí de estas cosas me hacen acordar a una hermosa letra de ay, ¿cómo se llama el uruguayo poeta que es el mayor cómico uruguayo? Se me fue el nombre ahora. Leo Ay, Maslía. Leo Maslía. Hay una letra hermosa de Leo Maslía que dice: se me ocurrió cambiar de lugar el esófago. Y entonces puse un órgano donde estaba el otro y el otro donde estaba aquel, y es desopilante porque arma un carnaval con el cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, un poco es eso lo que estamos viendo ahora, pero al revés, o sea, a favor de los dueños de todo. El que suele expresar muy bien el verdadero pensamiento de ellos es Venegas Lynch, ¿no? Bertie, que te dice: el modo de que no se extingan las ballenas es apropiándoselas. Porque ellos tienen una concepción antropológica según la cual el egoísmo es constitutivo de la vida. Es decir, la vida es protectora, autorreproductora, ¿no es cierto? Que es una característica de la vida, pero no es la única. Ellos lo absolutizan. Claro. Y entonces tienen la idea totalmente estúpida de que si todo se regulara de esa manera, el mundo sería perfecto. Y para llegar a eso, viene Milei y rompe todo, como se incendia un bosque, para imponer esa... Es una locura todo en ese sentido. Sí. Pero eso no quiere decir que sea absurdo todo lo que plantean, ni que no tenga un componente de lo real. Entonces, ¿cuál es el prejuicio del antisemitismo sobre el judío? Bueno, que el judío es eso, es un propietario clandestino, secreto, que tiene un poder que está por debajo de todas las demás cosas y que domina el mundo. Entonces, todo lo que dice Milei de los judíos es sobre esa idea. O sea, no hay ninguna idea propia del verdadero judaísmo que asuma Milei de ninguna manera. Es decir, es un poder. Entonces lee al revés todo, la fuerza del cielo, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que él dice. La espiritual, por eso no es aplicable a Milei ni la palabra espiritual, ni la palabra religión, ni la palabra místico. Todas esas palabras tienen que ver con la justicia social. Las tres religiones abrámicas, que son el Islam, el cristianismo y el judaísmo, las digo en orden inverso a su aparición, tienen la justicia y la misericordia como principios fundamentales. Siempre los traicionaron y por eso la modernidad criticó las religiones, el opio de los pueblos, se la quiso sacar de encima, etcétera, ¿no es cierto? Como bien sabemos, o como bien pensamos incluso, porque vos y yo pertenecemos a una sensibilidad adversa a las religiones, de un modo o de otro, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, por una cantidad de razones que son bibliotecas enteras. No lo vamos a resumir ahora. Pero cuando llega alguien que dice que todo tiene que ser egoísta y no tiene que haber nada que tenga que ver con la justicia social ni con la igualdad, bueno, está diciendo algo. Mira, nadie de las tres religiones podría decir esas frases. En ningún momento. Ni siquiera los que lo apoyan. Especialmente ese que propone de embajador, que es una persona impresentable. Absolutamente impresentable. Que en realidad es un tipo que sabe de coaching. Y que hizo una escena de vergüenza ajena increíble en la catedral. No sé si viste el video de la catedral, tenés que ver. No, porque era muy revelador. Hubo tres cristianos de distintas corrientes, alguien del Islam, un evangélico y este rabino, ¿no? Y entonces, todos, menos el rabino y el evangélico, bajaron línea de la igualdad, de la justicia social. Claro. Y él los miraba impávido. Y el rabino hizo una sesión de coaching donde lo trató como un niño, como un niño de 5 años. El otro se emocionaba. Vos no oías lo que decía porque no tenía puesto el micrófono, pero le respondía a preguntas que le hacía. ¿Qué gusto tiene la sal? Y él, salada, decía. Estoy inventando, ¿no? Sí, pero sí, era sí, sí. esas De esa preguntas dinámica. del coaching, claro. Entonces,
Es una escena bochornosa porque el efecto que produjo es alguien desempoderado en realidad, alguien dominado por una voluntad de tipo tutorial. Ahora, todo eso abona el mito de la conspiración. O sea, estamos frente a un mito de la conspiración que Milei utiliza también con otra función, que es inculpar. Porque si hay algo que sabe hacer muy bien Milei, que le sale muy bien, y que encontró una oportunidad en la sociedad argentina, es no ser responsable absolutamente de nada y estructurar una retórica de la inculpación al kirchnerismo, al pasado, al Estado, a los 100 años, es decir, a todo lo que se oponga a esa distopía brutal, quirúrgica que quiere hacer. Bueno, y ¿cómo no va a estar el judío ahí para ser culpable de todo? Para que cuando llegue el momento él diga, ah, no, no, ya cambié de idea, no, ya no me importa esto, ellos tienen la culpa de todo. Y como hay una parte de la sociedad minoritaria, por suerte, que se acopla con ese discurso, el plan Andini es un viejo mito conspirativo. Que volvió. Muy, claro, muy paradójico en un país como la Argentina. Vos fíjate que ese mito en la Argentina es realmente grotesco, porque vos como cultora de la literatura seguramente conocés a Gershunov. Sí, Gershunov es un de los autor de gauchos segunda judíos. línea, qué sé yo, no es Borges, pero forma parte del corpus literario Mm, argentino y trata sobre una experiencia de inmigración judía a la Argentina que se integró en la Argentina y que es constitutiva de la identidad argentina. sí. ¿Cómo alguien en la Argentina puede pensar que cualquier experiencia de ese tipo se va a convertir en una palestinización o una secesión, como se dice con la Patagonia, cuando en la Argentina hay una experiencia afortunada, única en el mundo Mm, probablemente, no sé si hay otra, extraordinaria? Y por eso le señalo lo de Gershunov. Forma parte del cuerpo, del sí, corpo de la literatura argentina, ¿no? sí, sí, totalmente. Y Y no después, es el bueno, único, hay un montón de otras obvio, vueltas. claro, después, no sé, está Pizarnik, pero el caso de Gerchunov es interesante porque los gauchos judíos y aparece como la cuestión, como decís vos, de la constitución, de lo nacional, de lo argentino. Bueno, también está la relación con el peronismo que estudió Rein, que también, Claro, que sirve siempre, siempre a mí me sirve para mandarlos a leer eso porque hay una cepa peronista de esto que estamos hablando. sí. Y además, pero eso a mí también me preocupa porque lo veo como un mecanismo muy libertario, perdón, muy Milei, que claramente ellos hacen fracking, pero que es como una suerte, como que está en el aire, como que el modelo, el esquema conspiranoico, lo veo muy revitalizado por las redes sociales, por las plataformas, por, no sé, por un montón de elementos que van desde lo atractivo que es estéticamente la idea de la conjura, pero medio como que de nuevo se volvió como medio Tomeo Ricardo Piglia. Como que empiezo a ver gente que vos decís, che, pero si esta persona yo la leo hace un montón, que de repente empieza con esas, ¿viste? Hablando de lo de Plan Andinia y ahora tienen esto de que, viste que las provincias del sur que hicieron como una suerte de proclama, tienen como un loguito y se hicieron una cuenta de Twitter y unos dijeron que era parecido al loguito de la DAIA, entonces, no, viste cuando decís... La puta no nos entra un quilombo más, déjese de joder. Como que basta, dejemos que la conspiranoia falopa se quede en un lugar, se quede en el lugar de ellos. Pero es tremendo, de verdad que a mí me preocupa bastante eso. Obviamente que uno lo único que puede hacer es satirizarlos, volver a explicar, volver a explicar estas cosas que estás explicando vos. Volver a citar a Rein, pero es un poco también un poco como, che, todo tenemos que empezar a discutir y empieza, como la discusión pública es un nivel de falopa, a veces me dan ganas, como dice Sisek, viste, de volvámonos dogmáticos, ya está, no quiero discutir todo, no quiero estar todo el tiempo discutiendo esta huevada, establezcamos ciertos dogmas y ciertas cosas que no van a ser pero bueno, las ultraderechas un poco también se basan en esto de... como saben que no pueden defender del todo sus posiciones, reivindican el derecho a debatir, a tener el debate, ¿no?
como vamos a sentarnos en la mesa de la discusión del libre mercado de las ideas y tengamos el debate de si los negros son inferiores, ¿no? Si las personas trans son enfermas, bueno, todo eso. Y esta cuestión de todo el tiempo sostenerse en tengamos el debate. Y a mí la verdad que así terminamos también, me parece, como todo absolutamente No, viciado. yo creo que el debate no es viable, no se puede tener un debate. Tengamos el debate es una estrategia de acecho, forma parte de la lógica del acecho. ¿Qué es el acecho? El acecho es una espera previa a un acto de violencia. Y el acecho consiste en que quien va a ser objeto del acto de violencia esté en un estado de desprevención, ¿no? Es el felino que está escondido, esperando cuando es el momento del salto del tigre, ¿no? Hmm. Para atrapar a su presa. Entonces la presa tiene que estar distraída, tiene que estar desprevenida, no tiene que estar a la defensiva. El atacante tiene que estar oculto. A eso equivale el modo conversacional. Es decir, conversemos de algo absolutamente inaceptable, que destruye todas las premisas de la convivencia, de la democracia, de la racionalidad, de la igualdad, de todo lo que es indiscutible. Por eso apareció esa idea del dogma que Hmm. citaste de Zizek, y desestabilicemos todo eso bajo la apariencia de un debate intelectual, lo cual es mentira, porque los argumentos que tienen son sin fundamento, son absurdos, es decir, no son pensamientos. Es decir, el fascismo no es una doctrina, no es un pensamiento, no es una política. Por eso no forma parte de la democracia. El gran problema de toda esta cuestión es que la democracia tiene que tener un borde, tiene que tener un límite, y ese límite es borroso. Es decir, ¿cómo estableces el límite de qué tiene que estar prohibido en una democracia para que la democracia se defienda? Hmm. Cuando más rígido lo pongas como muro eso, menor calidad va a tener esa democracia. Claro. O sea, por eso te invitan a conversar, porque si vos sos demócrata tenés que escucharme, te Hmm. dicen. Sí, Entonces en vos está decir, no te voy a escuchar o no voy a hablar con vos, entonces vos sos el que no es democrático. claro. Ahora, si aceptás, esa es la paradoja, en eso que vos acabas de escribir se resume la paradoja de la democracia. Si yo hablo con vos, declino lo que es indiscutible, o no sé, o lo que no es discutible de ese modo. Porque Hmm. todo se puede discutir, pero no de ese modo. Claro. ¿No es cierto? Es decir, por ejemplo, la cuestión de la igualdad de la especie humana es un principio de la convivencia. Vos fíjate, si yo quiero discutir eso científicamente, lo puedo hacer, pero tengo que tener una precaución. Del mismo tipo que si manipulo virus peligrosos o venenos o radiactividad, no lo hago en la Plaza de Mayo. En medio de una manifestación saco de un bolso un cacho de plutonio radiactivo y lo agito así. Hmm. Y digo, no, pero esto es libre, eso es lo que hacen ellos. Agarran el plutonio y hacen así con ideas que no pueden estar desprevenidamente expuestas de esa manera porque son tóxicas. Hmm. Entonces, nuestra sociedad es una sociedad periférica, con una gran afición a la libertad de expresión, a una libertad de expresión un poco boba. Eso es un tema para investigar, ¿no? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué es así? Porque vos fíjate que hay dos formas yo eso siempre lo repito, de encarar la libertad de expresión, que es la norteamericana liberal y la europea. Entonces yo lo sintetizo de este modo. Los países que tuvieron experiencias genocidas no pueden tener la libertad de expresión a la manera norteamericana. ¿Por qué? Porque los genocidas están ahí. Hmm. En Estados Unidos te pueden aplicar la primera enmienda y hacer todo ese liberalismo que tienen, porque Estados Unidos tuvo otros problemas, pero nunca en Estados Unidos una parte de la población intentó exterminar a la otra del modo fascista, como pasó en Argentina, o como pasó fascista o genocida, ¿no? Porque no fue fascista la dictadura. De un modo genocida sistemático, ¿no es cierto? Hmm. O sea, tiene otros problemas de magnitud inconmensurable Estados Unidos, lo sabemos, el racismo, etcétera. Pero la libertad de expresión no está involucrada de ese modo, aunque tuvo momentos, tuvo el macartismo. Ahora, en Europa, que tuvo la Segunda Guerra Mundial, tuvo el exterminio, tuvo las atrocidades que sabemos, por eso hay legislaciones contra el negacionismo. Nosotros hemos llegado tarde
a volver plausible el debate sobre el negacionismo y perdimos las elecciones. Entonces eso lo hemos perdido. Y ahora están destruyendo todos los organismos sociales y políticos y estatales que se habían construido, porque lo que se hizo en Argentina, sobre todo el kirchnerismo, pero en parte también algunas cosas las hizo el radicalismo, es desarrollar métodos convivenciales de recomendación sobre la libertad de expresión. Esto está en el ENACOM, en el NODIO, en el INADI, un montón de cosas de ese tipo. ¿Qué hacen estos organismos? Te dicen, mira, esta conversación que estás teniendo tiene un problema. Y protocolizar recomendaciones. No es represiva, no es normativa. Son recomendaciones que en el caso de que todo llegue a un grado de violencia, sirve de peritaje en los tribunales. Pero que no es... Ahora, ellos, eso no lo pueden entender, o ellos solo entienden que algo esté suelto o muerto. No entienden la conversación. Por eso cuando te proponen una conversación, eso no es una conversación, es una cosa que inmediatamente se convierte en un conjunto de agresiones. Vos te has manifestado así respecto de eso, porque has experimentado hablar, ¿no es cierto? Ahora, en Twitter, vos fíjate que eso genera una serie de conflictos, qué sé yo, si vos me retuiteás algo que pongo yo y yo no tengo candado, se expone a miles de seguidores que agreden. Entonces, cuando uno tiene distintas maneras de estar en Twitter, se relaciona diferente con esos seguidores, ¿no es cierto? Es decir, yo no interactúo. No bien que hace, te está salvando años de... Eso, no es un juicio, eso tiene que ver con experiencias, con trayectorias vitales, con modos de estar. Vos ahora estás haciendo toda serie de comentarios críticos sobre esa cuestión, porque uno lo puede hacer eso un cierto tiempo. A mí en mi vida también me pasó que me vinieran a querer conversar y yo no siempre supe que no tenía que tener esa conversación. Eso lo aprendés, porque espontáneamente cuando alguien te dice quiero hablar con vos, vos hablás. Ahora cuando el tipo viene y te dice, no, pero violar no está tan mal. Violar es un impulso que tenemos los varones y a veces a la mujer le gusta. Bueno, vos una vez aceptás esa conversación. Ahora, a la vez número 4 o 5, te das cuenta que hay un patrón y que todo termina en que vos tengas que escuchar esas cosas y verte humillada. Entonces ya no lo querés hacer más. Claro, sí. Sí, Esa es la dinámica. Sí, y además, bueno, esto es algo con lo que ha hablado mucho ContraPoints, tomando obviamente un montón de teorizaciones sobre la libertad de expresión y que no significa decir cualquier cosa. Tomando esa frase, no me acuerdo de quién era, pero esa frase que decía algo así como que la primera enmienda es la de la libertad de expresión. Yo siempre me confundo el número, pero es la primera enmienda. La primera enmienda es un refugio para los delincuentes, para los malandras, para los sinvergüenzas, creo, que no me acuerdo, una frase, creo del siglo XIX, ¿no? Hay muchos textos que trabajan esa idea de que en realidad la única manera de que haya libertad de expresión real es alejándose de esa idea, porque ese tipo de ataques y ese tipo de bravuconadas en realidad tienen efectos de silenciamiento, que eso es algo que no entienden los que lloran por la corrección política y que no se preocupan por el tipo de voces, por ejemplo, las feministas estos últimos años en Argentina, que son silenciadas por este tipo de actitudes de trolaje, de asedio, de doxeo, que tienen efectos de silenciamiento bien reales. Entonces la libertad de expresión no te preocupa en esos casos, pero sí te preocupa cuando le dicen no sé, Milei, che, no hagas tales chistes, o a otro, ¿no? Porque ahora Milei todo el mundo o hay mucha gente que lo odia y todo el mundo acuerda con que hay que censurarlo cuando hace un chiste sobre una persona que tiene síndrome de Down, pero después hay gente que no es Milei, que tiene los mismos comportamientos, que no se cuestiona ese problema de la libertad de expresión y que termina en esta idea muy libre mercado de las ideas, de que todos estamos invitados y que sí o sí va a ganar siempre la mejor opinión o la más exitosa, porque el movimiento de los algoritmos es sinónimo a la verdad, ¿no? Hay también ese problema de que la verdad pareciera que es casi eso, un sinónimo de quién tiene más likes, de quién tiene más reproducciones, y eso es algo que va más allá de Milei. Milei
lo institucionaliza como una suerte de método de poder y te dicen eso sin sonrojarse. Bueno, miren la cantidad de reproducciones que tuvo mi entrevista con Tucker Carlson, pero después hay un montón de gente que entra en esa misma idea de que la verdad es sinónimo a éxito en plataformas o en reproducción o en la cantidad de gente que te ve y que te aplaude. Eso me parece que es algo, bueno, medio problemático. Hay una violencia en la exposición, ¿no? Exponer, esto es algo que lo olvidamos, pero no es tan difícil pensarlo, ¿no? Exponer, empujar a alguien adelante, dar un paso al frente, decir algo de alguien, eventualmente implica una violencia, y todo lo que hace Milei tiene que ver con manejar esa violencia. Por eso él dice, vos fíjate que, viste que él dice, si se me oponen, los voy a exponer. ¿A qué los voy a exponer? A la lapidación. Es decir, el linchamiento, el pogrom, el atentado terrorista, son exposiciones. Se hacen para que todo el mundo lo vea. Hay formas de violencia que son clandestinas, como el exterminio, ¿no? Los centros clandestinos de detención eran secretos y dejaban que ciertos indicios salieran para aterrorizar a la población, pero no se basaban en la exposición, funcionaban al revés. En cambio, hay otras formas de violencia que funcionan por la exposición, ¿no es cierto? Ese es el gran debate de los feminismos también, ¿no? El problema de la exposición, de la cosificación, del jihad, ¿no es cierto? Todo ese debate es un debate sobre la exposición, ¿no es cierto? Con distintas formas de interpretarlo. Me parece interesante que podamos conversar un poco después de eso, ¿no? Ahora, vos mencionaste de nuevo el INADI y yo te voy a decir esto. Milei con los judíos lo expone. Expone todo lo que es más conflictivo para que sea atacado. Por ejemplo, lo que hizo en Jerusalén con lo de la embajada, pero más grave todavía que eso. Hizo algo de una gravedad que no lo hizo nadie. Hizo lo que hizo él. Nadie hizo la gravedad de lo que hizo él, nadie. Ni siquiera Ariel Sharon, que provocó una intifada. Ariel Sharon provocó una intifada deliberadamente, por el acto de provocación que hizo, por caminar por la explanada de las mezquitas, que es el espacio donde estaba el segundo templo que fue destruido por los romanos y donde muchos siglos después se construyó la mezquita de Omán y la otra que están ahí, el Domo, que están ahí y que son el tercer lugar sagrado del Islam. O sea, ese es un lugar muy delicado, hay un montón de acuerdos de paz con Jordania, de cómo se administra ese lugar, hay una conflictividad. Entonces, uno de los actos más brutales que se hicieron desde el lado israelí fue caminar por ahí y se ha repetido, y ahora se ha violentado mucho más, ha habido un montón de violencias muy desagradables de parte de los israelíes en las planas. Pero lo que hizo Milei no lo hizo nadie, que yo sepa, que es declarar desde un atril presidencial de una nación que ojalá se reconstruya el tercer templo en la explanada, que es lo que los ortodoxos dicen como una marginalidad extrema. O sea, ni siquiera Netanyahu te va a decir eso, porque eso es una declaración de guerra. Es decir, lo que hizo Milei es arrojarnos al infierno directamente. Es decir, háganos un tercer atentado, porque nosotros queremos provocarlo del peor modo posible. Eso es todavía más grave que lo de la embajada. Porque yo no conozco ningún antecedente de que alguien haya dicho semejante barbaridad. Y voy a agregar una cosa, y después seguimos con otros temas, ¿no? Nadie que pudiera tener el menor aprecio por el nombre de los judíos haría lo que hace Milei con el INADI. El INADI fue creado por el atentado a la AMIA. El INADI es un organismo para prevenir violencias de todo tipo, incluyendo esta de la que estamos hablando. Nadie que pueda identificarse con la palabra judío, de cualquier manera que sea, por eso la DAIA, que es una institución absolutamente devastada, desfondada, servil completamente a la derecha, repudió el cierre de INADI. No lo puede no hacer, porque si no se tendría que disolver. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, esos son todos. Es decir, podemos hablar mucho más de esto, pero lo sintetizamos. Es decir, la relación que tiene es una operación de uso para sus fines siniestro. Eso es lo siniestro. Y lo demás son los efectos que produce. Claro. Es gravísimo. Colaterales.
No se me había perdido totalmente esto de la mezquita, Dios, por favor. Es como, ¿en Terrible, es mano de quién terrible. estaba, por favor? No, claro. Y después yo Em, quería decir otra cosa también en relación a lo que comentabas, que es un tema que vos conocés y que es difícil de hablar, que es el problema del lenguaje. Es decir, el fascismo lo que hace es destruir el lenguaje como una trama común. Y eso lo hace con esas operaciones de acecho. Conversemos, te dice, pero lo hace de manera que destruye la conversación, destruye las condiciones de posibilidad de la mm, conversación. Que eso es la democracia. La democracia es una conversación. Es decir, yo puedo escuchar lo que dice alguien y discutirlo de una manera pacífica, conflictiva, eventualmente airada, pero hay una conversación. mm, Esa conversación tiene determinados límites que se rompen cuando el lenguaje se defonda, se empobrece, mm, se vuelve, eso ya fue estudiado, hay muchas biografías sobre eso que la conocerás seguramente, Klemperer, ¿no? Víctor Klemperer es un referente de cómo en el nazismo el lenguaje se convirtió en una máquina totalitaria donde no se podía pensar, no se podía conversar, donde todo tenía un destino exterminador. Bueno, y la lengua argentina en este momento está bajo ataque. O sea, esta gente lo que está haciendo con la lengua argentina, por eso atacan todo lo que atacan. Dicen que es por el ajuste, y no es por el ajuste, es evidente. Hay que destruir el cine argentino, hay que destruir la universidad, hay que destruir la ciencia, hay que destruir la cultura, hay que destruir las bibliotecas. Eso es fascismo, el fascismo básico, de manual. Entonces tenemos que despertar. Y despertar significa despertar más allá de lo que inicialmente estamos haciendo, que cada uno defiende su dolor o su posición, que está bien eso, ¿no? Es una forma, pero hay que confluir en una defensa de la sociedad. Porque quiero decir esto, el ataque de Milei no es contra el Estado. Eso te iba a preguntar sobre la cuestión del Estado. El Eh, Estado es una máquina de poder, es una máquina de monopolio de la fuerza, es una máquina inicialmente organizada para defender el derecho de propiedad, pero la sociedad lucha con el Estado, le plantea mm, demandas, ¿no es cierto? Se entrevera con el Estado. ¿Qué es el peronismo? El peronismo no es la estatalidad. Ese es un error muchas veces. El peronismo es una relación con el Estado. Es gobernar a favor de la sociedad. Eso es el peronismo, con todos los problemas. El peronismo es muy defectuoso, como todo movimiento social. Todo movimiento social emancipador es muy defectuoso. ¿Por qué? Y porque estaba abajo, estaba afuera. claro. Entonces, cuando sale de ese lugar, no la tiene. Viste todos los argumentos, ay, no tiene imaginación, y no, porque no nos dejaron tener imaginación. La imaginación lo tenían los poderosos, los Claro. ricos, que Elon eran los Musk está ahí con. Claro. claro, o los papas del Vaticano que le pagaban a Michelangelo Buonarroti, ¿no? Mm. Sí, la cultura ha sido siempre patrimonio del poder. Entonces, los que estamos abajo, los que venimos de abajo, las multitudes, la sociedad, tienen que hacer un largo camino. Y en ese largo camino hay retrocesos. Y los retrocesos te victimizan, te revictimizan. Ah, la feminista, ah, esto. No, me parece que ahí hay también que discutir mucho, ¿no? De cómo lo que hace la derecha es cooptar mujeres. O sea, de repente llega un día en que todos los que están del lado de la derecha son todas mujeres. Te ponen una foto de mujeres, todas mujeres fascistas. O sea, todas mujeres violentas, agresivas, securitarias, que se ponen uniformes para golpear. Pero eso no es feminismo, eso es contrafeminismo. El contrafeminismo no se hace solo con un personaje tipo Schwarzenegger, Terminator, con una escopeta, sino con mujeres que adoptan distintos papeles, ¿no es cierto? Entre otras cosas, no solamente con mujeres. Pero eso produce mucho malestar, mucho malentendido. Lo mismo que otro tema que a vos te interesa mucho y a mucha gente le interesa y es pertinente, que es el malestar de los jovencitos. Mm. Es decir, la revolución feminista le dice a los jovencitos, bueno, algo cambió. Entonces Claro. veamos cómo gestionamos ese cambio. Mm. Ahora, una cosa es decir esto y otra que decir pobres jovencitos que sufren porque no pueden hacer lo que les dicta lo que Rita Segato llama el mandato, ¿no? Mm.
y mirá, cayó el mandato, o está discutido. Claro. Pero bueno, viene Napoleón e invade Europa, ¿no? Es decir, y lo hace en nombre de la Revolución Francesa, en nombre de la emancipación, de la igualdad, la fraternidad, quiere invadir Rusia. Bueno, eso está pasando ahora. Es decir, hay lo reaccionario es como todo aquello que fue destituido o intentado destituirse, responde, y no responde con manos enguantadas. Claro. Sí, sí, sí. Y tampoco responde con recursos binarios, responde con astucias, con complejidades. Es decir, el campo emancipatorio siempre es el más débil. Sí. Sí, porque además esto que decías de las astucias a mí me sirvió bastante un clásico. No sé, porque me sirvió quizás porque lo conecté o me resonó mucho el clásico ese de la retórica de la reacción, ¿viste? De Hirschman, creo que se llama. Que hace como tú una historia de distintos momentos emancipatorios. Creo que es la Revolución Francesa, el voto universal y creo que después las políticas del estado de bienestar. Y hace como un trabajito muy, bueno, qué sé yo, lingüístico, retórico, de encontrar como siempre hay distintas retóricas de la reacción y unas son como las más obvias, que es la típica de los Laje o Milei en Davos, que es el feminismo es la destrucción de Occidente, creo que se llamaba la retórica del peligro, pero después están estas otras, que también las he escuchado en peronistas, que es, no, bueno, sí, chicas, ustedes tienen razón, pero si ustedes siguen con el feminismo va a crecer la ultraderecha, ¿no? Como que también es una retórica de la reacción, pero no es, no me acuerdo qué nombre tenía, pero que formaba parte de la cuestión. Y es muy difícil, porque es muy difícil que a veces no te entre una bala y que digas, bueno, está bien, qué sé yo, debe ser por ahí, no sé, ¿viste? Como No, que claro. es muy complicado. Igual después vamos a hablar de feminismo porque yo tengo una teoría de que para mí el feminismo se tiene que distanciar de la política representativa y volver a tener otro tipo de, no sé, mis amigas troscas están de acuerdo conmigo. Nos peleamos y nos volvimos a amigar porque en un momento yo tenía mucha confianza en la unión entre el feminismo y el peronismo o el Estado y ahora les estoy dando la razón, tristemente. Va, no sé si tristemente, pero antes te quería preguntar esto del Estado, porque viste que hay como una suerte de consenso encuestador o analítico de que hay un sentimiento antiestatal o antiestadocéntrico, especialmente los sub-30, en la sociedad, pero por ahí los jóvenes es algo más notorio. Pero te he leído a vos diciendo como que parece algo ligeramente contradictorio a esta suerte de consenso, y es que el Estado en Argentina es débil y que solo el peronismo sabe ocupar ese lugar, ¿no? Digo que es ligeramente contradictorio porque, por un lado, si hay como una suerte de cansancio con el Estado o un sentimiento anti-estadocéntrico a la vez que el Estado es débil, en todo caso quizás es un cansancio con una retórica o con determinados problemas vinculados con el Estado o con la política, pero bueno, no estamos en un país que tenga un Estado tan presente en el sentido de omnipotente, poderoso, eficaz. ¿Qué querés decir con eso de la cuestión de la debilidad del Estado, de que el peronismo sabe ocuparlo eh, y también del poder, ¿no? Y después te quiero Sí, me hacer una pregunta parece, sobre Rosendo Fraga, porque dijiste que Rosendo Fraga entendía el poder y no sé, no lo sigo, por eso te quiero preguntar también, pero aparte, después. sí. Hay una cuestión metodológica, ¿no? Que es que la crítica de la vida social, del lenguaje, eh, sigue un método reflexivo, que vos lo conoces bien, pero que es malversado cuando se convierte en una especie de periodismo. ¿Qué sería el periodismo? Preguntarle a la gente lo que piensa. Hay una beta de las ciencias sociales que han malversado la crítica social y el análisis social, porque confunden lo empírico con preguntarle a los actores y procesar esa información. Hmm. Eso tiene un valor para algunas cosas, es decir, para saber qué consumen, qué se consume, cuáles son las tendencias, las modas, para las elecciones. No niego que tenga un valor, pero lo han absolutizado.
Entonces, vos tenés sesudos estudios que te explican cómo la vieron y cómo la gente razona de tal manera. Y después hay una forma popular de hacer eso que está en las redes. Lo habrás visto, eso que le preguntan a la gente cosas. Mm. Entonces vos terminás en un estado de depresión porque preguntan, ¿qué pensás de Milei? Ah, maravilloso. ¿Qué pensás de Milei? Ah, maravilloso. Bueno, todo eso es irrelevante. Lo que la gente dice no es lo relevante para un análisis. Eso es un dato más, pero no lo puedes absolutizar, sino que es el objeto de análisis, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa con la estatalidad. Efectivamente, si yo le pregunto a la gente, te va a hablar mal del Estado. Ahora, ¿qué pasa? El poder corporativo, hay un poder corporativo, es un poder financiero, del capital, transnacional. Eso está muy estudiado también, pero un poco olvidado hoy en día. Ese poder no es solamente un poder económico en el sentido de cómo hablan los economistas, es un poder retórico, es un poder discursivo, es un poder hasta espiritual. Sobre esto hay muchos estudios también, ¿no? Es un poder que nos estructura la vida. Nuestra vida está estructurada por las corporaciones, es decir, por el consumo. ¿Cómo es la vida nuestra? Compramos cosas. No hay manera prácticamente de vivir si no es comprando cosas. No hay otro modo. Y cuando compras cosas, ¿a dónde vas? A un lugar donde están distintos tipos de cosas que no son las cosas solamente, sino son discursos, son estéticas, son retóricas, en donde no se discute. Hay un principio del derecho de propiedad defendido jurídicamente por el cual está prohibido, es una prohibición de una moralidad como no soñó tener ningún poder en la historia, que vos no podés hablar mal de una marca. Ninguna marca puede hablar mal de la otra. La Coca-Cola, si quiere luchar contra Pepsi, competir, no puede decir Pepsi es mala. Mm. Eso es todo lo contrario de la política, porque la política es poder decir del otro Claro. que es malo y poder discutir. Ellos no discuten entre sí, lo que hacen es absolutamente performativo. Es el fetichismo de mercancía, es construir un objeto neutro, despojado de historia, sometido a tu gusto, inocuo, para que vos puedas elegir entre lo que quieras y hasta te puedas arrepentir, y que todo eso sea inofensivo. Como la experiencia prevalecientemente es así, todo lo que no es así aparece como pérdida de tiempo, complejidad, burocracia, corrupción. Lo estoy diciendo de modo simple, ¿no? Pero el Mm. principio del odio al Estado tiene que ver con eso. Estas corporaciones además dominan los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación abonan un antiestatalismo que es encubridor del verdadero poder, que es el de las corporaciones. Por eso tenés la beta conspiranoica también, Mm. pues otro modo de llegarle al encubrimiento de las corporaciones. O sea, el secreto mejor guardado, como la carta robada, es el poder de las corporaciones. Es decir, en una nota que va a salir dentro de los días yo escribía esto, porque es la defensa del monopolio que hacen los Rothbard y Mm. que Hayek, que hoy en una nota Fabiana Solano, que yo la Sí, recomendé en Twitter, lo explica muy bien, esa sí. nota hay que verla. Capa. En el destape Eh, salió. sí, donde ellos consideran que todo se rige por los precios, por lo tanto, las vidas que no tengan valor económico no tienen ningún valor, o sea que lo del derecho a la vida que dicen no es verdad, tiene un solo derecho que es el de propiedad. Y entonces el monopolio tiene más eficacia, es mejor el monopolio. ¿Sabes una forma en que encuentro que lo podemos pensar muy fácilmente esto? Con las redes sociales. Una red social es mejor cuanto más monopólica es. A vos no te sirve tener varios Facebook, tiene que haber uno donde esté todo el mundo. Mm. Vos viste que el éxito de una red social se mide por la proporción de la población mundial que tiene cuenta. Cuando comparamos redes sociales entre ellas, Mm. las medimos por la proporción de la población mundial. Entonces Facebook tiene no sé ahora cuántas cuentas, creo que tiene 3.000 millones, 4.000 millones, no sé cuánto, no sé el último número. Mm. Viste que hay unos números, Sí, por ejemplo, el número de visitas máximo de YouTube, que rompió el contador de Internet, ¿te acordás que se rompió, que era de 2.000 millones, sí, y tuvieron que resetearlo por esas canciones despacito, eso, ¿viste? sí, Que rompió el reloj sí. ese, el medidor.
Entonces, eso es monopólico, porque hay un dueño, hay una persona Claro. que es la dueña de algo que abarca a todo el mundo. O sea, eso es el capitalismo de ahora. Entonces, Sí, sí. contra eso tenemos que discutir. Y el Estado, a ellos les molesta, a pesar de que el Estado es lo que a vos te permite ir a la góndola del supermercado y que lo que hay ahí sea inocuo. Porque acá hay una cuestión que es esta, ¿no? Que es fundamental. Es fundamental. El capitalismo es posible porque manipula cosas peligrosísimas, radiactividad, electricidad, tóxicos, toda clase de cosas, y hay agencias que controlan que no nos muramos. Claro, sí. O sea, para que haya sensores que suben y bajan 100 pisos, tiene que haber una agencia que haga que no te mueras. Sí. Para que volar en avión, tiene que haber una homogeneidad agenciaria, digamos, controladora, porque si no, no podés volar. ¿Cómo haces para disciplinar a toda una sociedad para manipular cosas absolutamente letales? Tiene que haber un régimen de control bromatológico de todo tipo, sanitario, etcétera. Vos sabés que cuando Úrsula Le Guin imagina una utopía libertaria, que es en el libro Los Desposeídos, esa utopía es un país que se llama Anarres, que tiene una frontera con Urras, que es el mundo capitalista. Ellos no creen en las fronteras. Pero en la frontera de Anarres hay una cosa en la que sí creen, que ¿sabes qué es? El control epidemiológico. Vos no podés no tener control epidemiológico, por más anarquista que seas. Claro. Yo solo escribí durante el periodo pandémico, porque era mostrar la falacia de los que cuestionaban las medidas sanitarias. Es decir, las medidas sanitarias son inherentes a la vida humana. No puede haber vida humana sin medidas sanitarias, porque nos morimos todos, Claro. ¿entendés? O sea, Sí, sí, sí. no hay manera de discutir eso, y eso lo saben los antiguos, por eso se cita todo el tiempo a Tucídides, ¿viste? A la descripción que hace de la peste de Atenas, ¿no es cierto? De la epidemia que hubo en Atenas, y de cómo las epidemias destruyen al Estado, destruyen el poder, destruyen el lazo social, porque la gente muere de una forma numerosa e incontrolable y nadie tiene la culpa. Eso es intolerable para la vida en común. Ese es el impacto traumático que produce una epidemia. Porque nosotros los humanos queremos morir o por razones naturales o porque nos matamos entre nosotros, pero no por una razón externa que no comprendemos. Sí, Eso nos sí. enloquece, Sí, sí. nos vuelve completamente locos. Y eso Entonces, es como la premisa de la ciencia ficción, que ya sea marciano. Bueno, ahora también hubo total. toda una cosa, zombies, el hongo, esa, la serie del hongo, totalmente. Porque Eh, es la desmentida del lazo social. O sea, ¿por qué vivimos en conjunto en una ciudad? Porque nos protegemos de que no nos coman, de que nadie nos coma, ni bacterias ni leones. Y no nos comemos entre nosotros. Eso es la humanidad. La humanidad es un colectivo biológico con lenguaje que se reúne para vivir de un modo tecnológico, de modo de no ser comidos. Por eso también hay un anhelo que es no comer tampoco a otros seres vivos. Ese es un significante que opera en la vida social desde hace milenios. Está la idea esa, de muchas maneras míticas, que es un tema que yo sé que a vos te interesa también y con el que ironizás mucho y también es un tema de conversación, ¿no? El tema vegano y el tema del gringo que caza chacinados y todo eso que es muy simpático. Bueno, pero ese es otro tema que también vale la pena conversarlo. Ahora, de la revolución tecnológica actual forma parte también que la comida se pueda producir en condiciones industriales artificiales, que ya no haya que matar. Probablemente, si eso funciona, esa revolución industrial, dentro de 20, 30, 50 o 100 años, no sé, matar a un animal va a ser lo mismo que matar a una persona. Ese es un increíble. tema, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí. Ese es un tema latente. Sí. Pero también matar a las personas ha cambiado con la historia y depende del contexto, puede ser en defensa propia, puede ser una guerra, etcétera. O sea, son temas siempre que tienen una dinámica. Ahora, me perdí de algo que estamos tratando. Eso, la escena de la góndola, que es inofensiva, es inocua, que tiene botón de arrepentimiento, eso produce estupidez. Esta generación que tuvo el encierro, el llamado encierro, que no tuvo escuela, que solo conoce la góndola. Entonces,
la política es insoportable. Y eso no es un fenómeno de esa generación, es un fenómeno de toda la sociedad. Vos sabés que yo estuve volviendo a ver Brasil en estos días. Y la verdad que a mí me gustaba mucho esa película. No sé si vos la viste, Brasil, de Hace un Terry tiempo, Gilliam. sí, la vi hace un tiempo. Bueno, ahora me resulta un argumento mileísta. ¿Te acordás que el Estado es presentado ahí como una burocracia intolerable, Mm, ineficaz, donde todo está enredado mm, y es corrupto y absurdo? Bueno, pero hoy en día eso es a favor de las corporaciones. claro. Es decir, las corporaciones hacen lo mismo que el Estado, pero de una manera que no se... Quiero decir otra cosa que es clave y fundamental en todo esto. La diferencia entre las corporaciones y el Estado, la diferencia entre el mundo privado y la política, es que la política es responsable de todo y la corporación es solo responsable de lo que está en el envase. Cuando vos compras esto, esta marca, Smart Water, tiene agua. Ahora, esto a lo mejor mataron gente para fabricarlo, robaron cosas del Congo, aplastaron una nueva población para obtener no sé qué mineral para el dispositivo que fabrica, viste, el coltán, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, toda clase de atrocidades, acá no hay, no dice todo, no está escrito acá. Vos tenés que buscar otras fuentes para encontrar que para que esta botella de agua llegue a tus manos de un modo inofensivo, inocuo, donde puedes elegir entre las marcas según tu capricho y donde te puedes arrepentir y todo es impolítico, eficaz y rápido. Bueno, pero todo el daño, el conflicto, eso es lo que más llamamos fetichismo de mercancía. Entonces, de eso se trata el problema del Estado y de la política. Entonces, las corporaciones, a través de sus medios de comunicación, les conviene, para tener más poder, que nosotros no sepamos lo que es la política, que la difamemos, ¿no es cierto? A mí este auge del mileísmo me hizo sentir un deseo enorme, difícil de llevar a la práctica, de que los estudiantados secundarios y universitarios pasen muchas horas viendo los debates parlamentarios. No es casual que cierren el canal parlamentario, que eso, que los medios de comunicación no te muestren los debates parlamentarios. Ahora está YouTube. YouTube ahí opera de un modo democrático. Vos por Mm, YouTube podés asistir a todos los debates parlamentarios, cosa que antes no se podía. Tenías que leer el desgrabado, lo de la taquigrafía, las actas. Cambio ahora, vos fíjate la disponibilidad que tiene y sin embargo, bueno, por eso mismo hay que denostarlo. Porque si vos, no sé si vos lo has hecho, yo he pasado horas escuchando, es muy interesante, es apasionante, es un drama, tenés todos los elementos de la mm. telenovela, si vos querés, Sí, pero al mismo tiempo de la racionalidad, de la política, de los argumentos, de lo que pasa en la sociedad, de lo que sale bien, de lo que sale mal. Hay una parte muy importante de la vida en común que ocurre en el Parlamento, por eso lo quieren cerrar. claro. Entonces, ese es el problema de la política. No es que la política esté mal, no está bien porque no puede estar bien, porque responde a la realidad y la realidad no es el Edén. La realidad es conflictiva. Entonces, esa es la desgracia que estamos pasando, ¿no? Los políticos, la clase política, hasta la izquierda habla así, la Mm, casta, todo eso no existe, todo eso es difamatorio, es una enorme operación difamatoria que en parte logra que algo de eso sea cierto cuando vos ves a esos personajes jefes de bancada que tienen ese léxico kafkiano, ¿no? Ese es el de Loredo es un personaje de Castillo. sí. Sí, sí, sí. Yo no sé si él leyó el Castillo y se instruyó para hablar así, pero el modo que tiene de hablar, que es decir una cosa y también la contraria sin que se note, Sí. y que parezca que está diciendo algo interesante y correcto, ese léxico, ese léxico está al lado del fascismo, es un acompañante, no es lo mismo que el fascismo. El fascismo es más violento, las contradicciones las opone directamente. En cambio, en Loredo no se notan. O sea, es un lenguaje encubridor, pero servil, ¿no? Funcional. Entonces, bueno, ese es el problema de la estatalidad. Y en el campo propio se confunde la estatalidad
la consigna del Estado presente no es buena. La verdad que estoy de acuerdo en discutirla, porque es confusa, porque te hace perder de vista a la sociedad, lo que el periodismo llama las organizaciones libres del pueblo. O sea, el pueblo Claro. no es el Estado, el pueblo va al Estado, se relaciona con el Estado, le demanda cosas al Estado, establece una relación con el Estado. Y cuando el Estado está gobernado por enemigos del pueblo, convierte al Estado en una máquina de destrucción del pueblo. Eh, en ese sentido que vinculado con la sociedad, con el pueblo y el poder, vos has dicho algo sobre qué tipo de movimientos, qué tipo de partidos o de figuraciones políticas en Argentina entienden el poder, no entienden el poder. Y acá aparece lo de Rosendo Fraga. ¿Por qué Rosendo Fraga entiende el poder? Decime, te voy a fantinear. A una persona que no sabe nada de Rosendo Fraga. Explícamelo como si fuese mi tía Mirta de Patagones. Sí, no es el único, ¿no? Pero Rosendo Fraga hace muy bien algo que otros como Malamud no hacen bien. Porque, mira, Rosendo Fraga es un conservador. Mm, Rosendo Fraga tuvo problemas jurídicos con Alfonsín, porque en un momento Alfonsín, no sé si con razón o no, creyó que Rosendo Fraga estaba pergeñando un golpe. O es un tipo de derecha. claro, Por sí. ejemplo, Rosendo Fraga está en contra de los derechos de los pueblos originarios, eso lo dijo una vez. Mm, Ahora, es un conservador bastante tradicional, o sea, es un tipo que no promueve el tipo de violencia que vemos en estos días, es un tipo que respeta las instituciones, es un conservador. claro. Ahora, cuando él habla de la política, la habla en términos de poder, no de lo que dice la gente. Ese Mm, es el punto clave de la cuestión. Lo que pasa es que lo hace bien porque tiene un buen, intelectualmente tiene una gran eficacia, como Pañi. Pañi también. mm, Lo que pasa es que Pañi muchas veces habla demasiado y le gusta demasiado lo conspirativo, el secreto. Hay una cantidad de... Y a veces es difamatorio y no es del todo sincero. mm. Entonces va al CCK, se sienta con gente que no piensa como él y finge, y después va a la columna y dice todo lo contrario. O sea, eso no me gusta de Pani. Pero por supuesto es un tipo inteligente, instruido, es escuchable, pero no me parece un interlocutor serio, no me parece del todo serio. Claro, uno lo podría interpelar, no niego que se podría hacer eso, pero no suele suceder. Mm, O sea, un interlocutor es serio cuando lo podés interpelar y podés intercambiar ideas, sin violencia, sin insultarte, ¿no es claro. cierto? Ahora, Rosendo Fraga no participa tanto de ese tipo de cosas, tampoco es del todo sincero, porque él estaba en Animales Sueltos y se quedaba callado, hablaba solo cuando le preguntaban, o sea, es bien astuto. No, lo di como un ejemplo circunstancial, pero cuando hace análisis políticos y habla de aquello con lo que él está en desacuerdo, él habla, por ejemplo, del peronismo, del kirchnerismo, él hace un análisis en términos de correlaciones de fuerzas y de estrategias, Mm, y lo que escuchás es plausible. O sea, no hace propaganda cuando habla de eso. Vos te das cuenta que él está en contra y no claro. lo oculta. Bueno, eso es un intelectual, ese es un intelectual del campo contrario. Mira, hay un sueño que vos sos alguien que lo comparte mucho y lo anhela como yo no lo anhelo tanto, porque soy más pesimista o soy más viejo, digamos, ¿no? Pero el sueño de la izquierda es tener interlocutores del otro lado. Mm, Ahora, eso es excepcional. O sea, Walter Benjamin con Carl Schmitt, esos son excepciones, no es la regla. No es que claro. después te vas a sentar a hablar con ellos, Sí, porque no es así, son adversarios o enemigos. sí. Entonces, muy bien cuando hay alguien del otro lado que sea un maravilloso interlocutor, ¿no es cierto? Sarlo diciendo, Horacio González, que es el único que ella ha destacado, Mm, ¿no? Es decir, porque ahí lo que hacía es ser la dadora de, sí, de legitimidad claro, y eso te da simbólica. poder. Claro. Sí, sí, sí. Te voy a hacer una observación ahí. ¿Cómo hacía eso Horacio? No sé si vos lo tenés registrado. No. ¿Cómo daba legitimidad a Horacio? ¿Sabés cómo lo hacía? ¿Cómo? Se la daba a todos. Ah, claro, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, era O sea, totalmente distinto el modelo de. Horacio era un tipo genial que Sí. encontraba cómo darle legitimidad a Feynman, o sea, a millones de gente, o sea, escribió libros dando legitimidad a decenas de personas Sí. y te convencía, o sea, porque vos podías pensar, pero ¿cómo me da legitimidad a mí si también se la dio a tal y a cual, a la cual yo no se la doy? Y te convencía, o sea, eso era extraordinario, tenía un talento increíble para hacer eso.
Pero bueno, pero sin embargo, Horacio no dialogaba tan fácilmente con gente del otro lado. Mm. Ahí ponía una línea, ¿no es cierto? No, no era superficial en ese sentido. Entonces me parece que ahí también hay políticas de gente del campo popular, y eso tiene un auge importante. Entrevistar empresarios desde el campo popular, dialogar con Groco Patel, que es alguien que le gusta hacer eso. Ay, sí, Grupo Pastel, ¿cómo le gusta a él con su guitarrita y que le... Claro, pero la calidad de esas conversaciones depende de cuánto vos seas incisiva, ¿viste? Toques el punto conflictivo. O sea, conversar para ver qué te dicen y tener una conversación más o menos amistosa es funcional a ellos, no es el objetivo. Claro. Hay hasta revistas o colectivos culturales que tienen estrategias de ese tipo, porque además hay algo de las izquierdas y del campo popular que es histórico, que es el deseo de convertir a partes de la burguesía o de las Fuerzas Armadas en propios. Mm. O sea, eso es legítimo, pero forma parte del problema. Entonces vos querés que haya empresarios, no capitalismo de amigos, empresarios que tengan Sí, que tenga una visión. afinidad por intereses Sí, populares, ¿no es cierto? Entonces, ahora el problema es que cuando viene como Grocopatel te mete todo el paquete capitalista completo. Es decir, no se pelea con Monsanto, ¿viste? claro, Hablar con Grocopatel no te sirve para cuestionar a Monsanto. claro. Entonces, es un problema. Em, ¿Cómo ves en ese sentido una alternativa a Milei o qué tipo de... Más bien de la sociedad, porque la política ya es eso, es en meternos en un terreno de qué tipo de alianzas, qué tipo de sectores económicos, porque también hay sectores económicos que están siendo heridos con Milei, que no son obviamente las corporaciones que lo bancan, pero otro tipo de sectores que necesitan de determinados marcos económicos que obviamente Milei está destruyendo, digo, algunos sectores de algunas industrias, bueno, etcétera, pero socialmente, bueno, el lugar de los feminismos, el lugar de qué tipo de resistencias podés pensar que pueden articularse. Bueno, son las que estamos viendo, que son todas, ¿no? Es Mm, decir, todos los sectores agredidos reaccionan. Eso es así. En una sociedad donde eso es mucho más intenso y más normalizado que cualquier otra, ¿no es mm. cierto? Nosotros somos como Chile, que se disciplina y estalla cada tanto. Nosotros estallamos todo el tiempo, digamos, ¿no? Vos ahora tenés un 24 de marzo unificado, Mm, como no ocurría desde hace décadas, donde parece que va a ir la CGT. Bueno, ¿cuál fue el primer movimiento de magnitud que se opuso a la dictadura? Fue la CGT. ¿Y cómo le respondió la dictadura? Invadiendo las Malvinas. Pasaron 3 días entre una cosa y la otra, inmediatamente. Es decir, la CGT es un poder popular, tiene millones de efectos. ¿Eh? O sea, estamos de acuerdo. Pero no podemos ser funcionales como lo ha sido la izquierda orgánica identitaria. La izquierda orgánica identitaria se dejó entrevistar por el aparato propagandístico de la derecha, donde todo el kirchnerismo, para hacerle el juego. Y con la creencia ingenua de que si vos recortás lo que dijiste y lo pones en YouTube, sin el contexto, eso te abona a tu... Y bueno, y por eso sacaron el 2%. Y no sé si les preocupa tanto, porque subsisten. O sea, ahí hay todo un problema. Macartismo no. Macartismo no. Pero lugar para esa discusión no hay mucho, tampoco, ¿no? mm. Porque tampoco el peronismo es virtuoso. El peronismo no es virtuoso. El peronismo es plebeyo, imperfecto, defectuoso, sucio, como sabemos. Sí, sí, sí. No funciona. Eso funciona porque el peronismo es la justicia social, de miles de maneras. Y en eso es cristiano también, ¿no? Es Sí. decir, tiene una impronta cristiana popular, que es lo que Francisco en el papado tomó, Mm. lo tenía guardado una reserva, en un sótano, y lo sacó eso, o sea, porque viste que él tuvo un giro, Sí. era un tipo muy reaccionario cuando estaba acá, y cuando se fue allá se convirtió casi de izquierda. Así que por un lado está eso, como el experimento es ese, es decir, es cuánto esas fuerzas sociales, y bueno, ahora estamos con la moneda en el aire, como decíamos, Mm. ¿no? Es decir, es una lucha
El problema es que el genio maligno, cuando sale del frasco, no vuelve al frasco. ¿Viste? Ese es un gran tema de literatura fantástica, ¿no? No hay que sacar al genio maligno del frasco, Claro. porque después solo un cataclismo puede resetear la escena. Mm. Y eso pasa con estas cosas, ¿no? Es decir, cuál es el monto de daño que tiene que causar Milei para caer? Es inconmensurable, ¿no? ¿Cuánta gente tiene que morir porque no le dieron los medicamentos? Mm. ¿Cuánto hay que esperar para que una sociedad sufra? Por eso yo creo que cuando hablamos de alternativas, una de las alternativas es mostrar el sufrimiento. Claro. No hay que ser discreto con eso. Hay muchísima gente sufriendo, o que está por sufrir, o que pasan cosas muy injustas. Y bueno, esa acumulación tiene que tener un resultado. Mm. Y además es inevitable que ocurra, ¿no? No es que uno lo está determinando. Porque en esta sociedad, el problema de este experimento, que ellos no tienen capacidad sensora, como puede pasar en otras circunstancias. Si tuvieran éxito, lo harían, pero no van a llegar. O sea, es muy difícil. Lo que quieren hacer es muy difícil de que tenga éxito, ¿no? Mm. Sí. Sí, Es muy están poniendo todas las fichas en la antipolítica y en el desprecio que hay enfrente, como si eso fuese infinito y como si en un punto, como, no, 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 no. O sea, me parece que ahí hay algo que es que fue una subestimación, que creo que es una subestimación de cosas que también eran visibles o se podían ver, que tampoco la sociedad argentina es sacrificial, eh, ¿no? Como que realmente yo creo que hay parte de, no digo todos, pero en esa confusión, en esa cosa tan ambivalente y tramposa que puso en juego Milei, eh, creo que mucha gente prendió de que yo no voy a sufrir, o no voy a sufrir tanto, ¿no? No creo que sí, obviamente puede haber un sector de la población, que es el que siempre vota más o menos igual, que es que quiere que sufra el otro, pero después cuando empieza a haber tan nivel de daño y de destrucción, y cuando además empiezan a sentir los efectos como oblicuos de otras destrucciones, ¿no? Porque también es eso, es que ¿quién se iba a imaginar que que lo iban a echar del laburo un votante de Milei, por ejemplo, que trabaja en la construcción? Me parece que ahí hay como, no digo que la gente no haya sabido que sea tonta y que no haya sabido que Milei decía que iba a ajustar, pero me parece que dar como ese saber de que no, las personas sabían exactamente todo lo que iba a hacer Milei y todos los efectos, me parece que como, no sé, no me cierra, porque si no, no tendrías lo que está pasando ahora, que ya se empieza a ver en las encuestas y tal, que está perdiendo apoyo. Entonces, Bueno, evidentemente, no había un contrato electoral en ese sentido tan sacrificial. no, lo estás describiendo bien. Hay una ambivalencia. Es decir, hay un deseo de algo que no está muy claro, tampoco para el deseante, ¿no es Mm. cierto? Ahora, mira, yo para decir algo sobre esto voy a utilizar el núcleo decisivo de la masculinidad. El núcleo decisivo de la masculinidad es la guerra. Cuando el soldado va a la guerra, ¿qué riesgo corre? Morir. Sabe que lo corre, Mm. pero no puede pensar que le va a pasar a él, ¿no? Claro. Vos fíjate que hay una forma de ir a la guerra, que es la forma kamikaze, que es excepcional. Viste que en las narraciones hollywoodenses hay un tipo de extremo que ahora ya pasó de moda, o sigue, no lo tengo muy claro, pero en otra época estaba más claro, relatos donde era muy poco probable que sobrevivieran, pero tenían posibilidades de sobrevivir en una misión arriesgada, Mm. ¿no? Viste que era una estructura narrativa. Sí. Pero no eran misiones suicidas. Se lo decía como un borde, como una inminencia, como una posibilidad, pero no es el tipo que va con el chaleco explosivo. O Claro. sea, el que va con el chaleco explosivo tiene que morir, no puede no morir porque es lo que decidió hacer y es una estrategia del mártir, ¿no es cierto? Que está Mm. formulada de esa manera. Pero el soldado va a la guerra no pensando que va a morir, sino que va a morir el otro, Claro. porque alguien va a morir. Sí, sí. Espero que no me toque a mí. Ahora, esa lógica de la guerra no es ajena a la lógica social, porque, por ejemplo, un obrero de la construcción sabe que es uno de los oficios con mayor muerte.
Mm. laboral. Sí. Cuando más alto es un edificio, mayor es una proporción de personas que mueren, que se trata de disminuir. Ahí entra todos los mecanismos de control que decíamos, ¿no? Eso no se rige por el mercado. Ah, bueno, yo no voy a comprar este departamento porque murió más gente con esta empresa. No, eso no. Tiene que haber alguien que prevenga las muertes. Pero vos vas a trabajar en la construcción o sos un médico que atiende enfermedades infecciosas y podés vivir sobre la base de que no te va a pasar. Los accidentes de tránsito, vos vas pensando que te va a pisar un coche, no, Claro, pensás que no. esto le pasa a otra Sí, gente, sí, sí. no pensás que te va a pasar, sabés que te puede pasar. O sea, ese saber y no saber Sí. es lo que regula el lazo social, Mm. porque se regula socialmente. Si yo vivo solo, como Dersu Sala en esa película de Kurosawa, en medio de la selva, lo tengo que gestionar solo, y por eso Dersu Sala es un personaje animista que dialoga con el bosque, eso que tanto nos gusta a las culturas originarias, ¿no? Hay una sociedad en lo animista, en los animales, ¿no? Porque es poca gente que vive en lugares nómades o muy solitarios. En las sociedades que llamamos avanzadas o urbanas, esto se dirime en colectivos. Por eso toda esa idea del individualismo egoísta es tan estúpida. Mm. Ni siquiera se puede discutir. O sea, va en contra de todos los saberes que tenemos. Entonces tenemos que tener la capacidad de organizar los argumentos, ¿no es cierto? O conversar entre nosotras y nosotros cómo organizar esos argumentos. Eso es algo para hacer. No es solo protestar, es también desarrollar Discutir. los argumentos, que es nuestro trabajo, ese es nuestro trabajo, la educación, esto que hacemos, es hacer eso, poner a prueba esos argumentos y desarrollarlos. Entonces, la idea de que le va a pasar a otro es constitutiva, Mm. no está mal que sea así. Mm. Pero el poder, el que manipula, el que organiza, el que configura una estrategia, sabe eso. Claro. Entonces, es lo que hizo Milei. O sea, a ustedes no les va a pasar nada y enseguida la gente lo toma. Ah, claro, lógico, a mí no me va a pasar nada. Eso es lo que estoy predispuesto a pensar, que no me va a Claro. pasar a mí. Sí, sí, Entonces, sí. cuando me dice, le va a pasar a la casta y no a vos, porque la casta, por definición, como todo. Acá otra cosa importante para decir, me estás haciendo hablar de tantas cosas, ¿no? Pero es un gusto, realmente, tener una interlocución con alguien que es una gran interlocutora y una gran pensadora, ¿no? Como alguien te lo dijo hoy, que es cierto. Porque eso yo sospecho siempre de más planning en cualquier conversación también, ¿no? Eso hay que despejarlo también de la diferencia de género. O sea, eso es construir la igualdad. Mm. La igualdad se construye en una conversación. Mm. Se construye, no es esencial. No, sí. No, Nosotros no, no tenemos es una verdad. desigualdad de género y de edad, de trayectoria, pero podemos hablar igualitariamente. Mm. Pero eso lo tenemos que hacer. No se da solo, Mm. no se da porque somos buena Sí, gente. sí, sí, Se sí. da si vemos cómo hacerlo, Mm. ¿no es cierto? Y nos puede salir mal, Sí, sí, sí. o mejor o Tiene. peor, y tenemos que analizarlo críticamente y decir, ah, mira, esto pudo haber estado mejor o lo otro peor. Entonces, quiero decir esto, cuando vos definís una categoría que es delincuencial o tiene que ser exterminada, es siempre arbitraria. No existen ni los judíos, ni los negros, ni los gitanos, ni las mujeres, ni nada. O sea, todas esas categorías tienen un basamento de lo real, pero no tienen bordes claros. Claro. Porque los negros se mezclan, todo el mundo se mezcla con todo el Sí. mundo. La sociedad es una mezcla en todos los casos, y hay también conjunciones que llamamos identitarias, que son dinámicas, históricas, complejas, pero que no son nítidas. El fascismo las vuelve Mm. nítidas y lo necesita para exterminarlas o para oprimirlas, para decir que el esclavo es negro, por ejemplo, por el color de piel, eso le sirve, pero si no lo inventa, entonces hay invenciones. Por eso se dan conflictos inconmensurables que ocupan páginas enteras sobre qué es una mujer, qué es un judío, qué es un negro. El negro tampoco está. Acá nosotros no creemos que el negro está claro quién es el negro, no. ¿Vos viste el caso de una mujer blanca activista de la negritud en Estados Unidos que se ennegreció falsamente para parecer negra porque quería ser negra para poder ser activista Sí, negra? sí, sí. Que armó todo un lío, Sí, armó sí, un sí, lío, sí, sí, sí. bueno, o lo que pasa con las rastas y Sí, la con apropiación. y bueno, son ¿Sabés todas. que hay una serie que se llama Atlanta, de un tipo que se llama Glover, Donald Glover, que es buenísimo sobre todo esto porque es como problematiza absolutamente la identidad
de qué es ser un negro en Estados Unidos, ¿no? Y que hay un personaje que es un chabón negro, pero que no escucha la música y tiene que actuar de que es negro para que le den una beca viste que las becas... Eh, que son pensadas desde un lugar emancipador y edificante, pero que generan todos estos problemas, y es buenísima. Esa serie para mí es espectacular, pero es muy, muy, muy crítica, obviamente, pero llega en esto que es de alguna manera a lo que también llegó Butler con sus teorizaciones, de que en un punto la identidad es una cárcel, o es un problema, o es estas delimitaciones que puso alguien desde un lugar de poder para exterminar o para perseguir o para expulsar, pero también para configurar el nosotros, ¿no? Exacto. O sea, nosotros somos argentinos de bien porque no somos, y lo gracioso es que Milei va sumando, ¿no? No somos los políticos y después no somos Lali Espósito y después no somos los del Inca y no somos, ¿no? Como que se van juntando capas de los que no serían los argentinos de bien. Que bueno, el fracaso justamente para mí de Milei va a ser cuando las capas de esa cebolla de los que no son argentinos de bien y son castas sea básicamente el 70% de la población. Porque justamente la idea es que... Ese es un elemento importante, un deterioro entrópico de su propia disociación, de su propia taxonomía, digamos, ¿no? Claro. Eso se va desgastando, claro, cuando están todos y bueno, se queda él solo ahí. Sí. Claro, ¿quiénes son? O sea, son esos, son los que le pusieron plata para su campaña, que son estos de... Salió hace poco, creo que ayer, un informe del CELS, en realidad del CELS y no sé qué otro... CELS con Crisis. ¿Eh? CELS con la revista Crisis. Con Crisis, que está bueno porque es como eso, explica bueno. Todos los sectores, así como muy detallado. A veces uno tiene el trazo grueso y me resultó muy útil. Bueno, creo que hablamos de todo, no sé, y no te quiero explotar más. Obviamente que vamos a dar 2 oportunidades, esto es totalmente arbitrario, para 2 preguntas del chat, solo 2. Antes de que se cierre, se va cerrando como la persianita. Y obviamente, si vos querés decir algo que no te pregunté, es ahora el momento. Sí, es para hablar largamente, pero me parece que un tema que no hablamos tanto y que puede quedar para otra vez o para otra conversación es la cuestión de los feminismos y de las masculinidades, ¿no? Sí. Porque ese núcleo duro de la masculinidad, que es la guerra, es ser soldado. Vos fíjate que un argumento antifeminista que usan inclusive algunas mujeres antifeministas es que los hombres mueren más que las mujeres. Y eso estadísticamente es cierto, pero eso es lo que argumenta el masculino para sustentar sus privilegios. Es decir, ser varón tiene un componente sacrificial en la guerra y en el duelo que justifica oprimir a quienes no tienen derecho de participar de esas experiencias porque no son competentes, que son las mujeres, los niños y los ancianos. Entonces, ahí tenés un ejemplo de un argumento que no puede tomarse literalmente. No es la muerte en sí misma el problema, sino las relaciones sociales que se producen a su alrededor. Claro. Es decir, no hay mujeres, ancianos y niños héroes, salvo excepciones, sino que hay varones héroes que son los que tienen éxito en cómo mataron, cómo murieron o cómo no murieron. O sea, cómo gestionaron el riesgo, digamos, ¿no? Ahora, eso no quería dejar de decirlo, por lo menos, ¿no? Que hay un sesgo en los debates de género, que es el subjetivismo. ¿Qué es el sesgo al subjetivismo? Y convertir el problema del poder de los géneros, y que remiten a la guerra, al Estado, a la política, en una cuestión de las personas y sus cuerpos y las cosméticas y las culturas, que es relevante, pero se reduce todo a eso. Entonces, por ejemplo, mucho de lo que hacen nuevas masculinidades se convierten en si el tipo usa cosméticos o llora o si es brusco, y eso no es relevante. Porque vos fíjate que el paradigma de la guerra es decisivo, porque, por ejemplo, la guerra nunca tuvo problema con la homosexualidad. Si vos sos alguien que sigue los códigos de la violencia bélica y del duelo, el objeto sexual no es tan importante. Es secundario. Por supuesto, puede ser utilizado, no es completamente desdeñable, pero no es lo único que opera. Hay una gran película japonesa sobre eso, que es Furio. Es sobre ese tema, sobre el tema de la relación entre la guerra y una de las mejores películas y obras
narrativa sobre masculinidad es Furio, con Y. Es una película con David Bowie extraordinaria, donde trabajan la cuestión radicalmente de la masculinidad y donde está el tema gay, el tema cosmético y la guerra, todo junto, Mm. tratado de una manera maravillosa. Es un peliculón, tenés que verlo. La voy a ver, no la tenía. Quería decir eso, ¿no? Porque me parece que no está mal discutir nuevas masculinidades, pero esa no es la discusión central sobre el género como un problema de poder. Por eso las mujeres pueden ser asimiladas al patriarcado cuando siguen las reglas del patriarcado, porque las mujeres feministas antipatriarcales no promueven la guerra. El momento en que más se manifestó el feminismo de Cristina fue cuando Cristina y Nilda Garré promovieron un desfile militar, no sé si te acordás de eso, que es una marca que va a quedar en la historia, sin tanques ni cañones, que son lo más fálico, lo más Sí. violento. Es decir, tenemos Fuerzas Armadas que desfilen en una fecha patria, pero de un modo que reduzca la patriarcalidad, la falicidad, digamos, ¿no? Mm. La violencia, porque defienden el territorio y son respetables, además están siendo tratadas de una forma que fue muy específica y que Mm. ahora está tratando de ser revertida, Mm. pero era sin tanques, o sea, no mostrar eso, ¿no? Bueno, Mm. me parece Eh, que es un tema. no, sí, algo te quería agregar de esto que sin desdeñar, no sé, o sea, no sé a qué te referías con la cuestión de las nuevas masculinidades o si poner ahí el foco de cómo modificar, pero sí me parece que además es muy certero lo que decís en el sentido de que también este tipo de miradas conservadoras tienen un problema con lo anormal, ¿no? Y ahí aparece no solamente la cuestión de una reacción a volver a formas de masculinidad incluso idealizadas y órdenes en donde los varones tienen un lugar, la mujer tiene un lugar, sino que también aparece toda la cuestión que incluso de parte de muchas mujeres, de lo TERF, ¿no? de lo antitrans, de como una cosa de volver a identidades fuertes, ¿no? De restablecer normalidades, binarismos, cajas, que todo esté como bien eh, delimitado y que también esto que se vincula con lo que decíamos antes en el sentido de que si el otro está delimitado yo también me puedo delimitar relacionalmente y se me evito toda esa angustia constitutiva que es no saber qué tengo enfrente, especialmente cuando hablamos de pactos sexuales y tal. No digo que la cuestión de las nuevas masculinidades sea una cuestión desdeñable, pero sí estoy absolutamente de acuerdo con la cuestión del poder y de lo que es estructural y que se vincula con el poder y también en esta cuestión de lo anormal y de cómo las ultraderechas... yo esto no lo había pensado y gracias a Danila Suárez Tomé, llegué a una filósofa que se llama Kate Mane o Mann o algo así, que define la misoginia en ese sentido, no tanto como el odio a las mujeres, sino como el odio, el desprecio, la exclusión de las mujeres que no ocupan determinados lugares. Y siempre aparece ahí la idea de lo normal y lo anormal, ¿no? Porque incluso ya está pasando en Estados Unidos, ponele que hay personas trans que están a favor de Trump o negros que están a favor de Trump y ahí aparecen todas estas cuestiones, viste, medio tramposas, o chabones gays, incluso comunicadores, como si uno pensara acá, ¿cómo se llama este? Novarecio, ¿no? Como ese tipo de figura que se adecúa a universos conservadores y es como amigo de los conservadores, pero a la vez es gay. Entonces, ¿no? Como que Pero ahí hay hay... que agregar una cuestión fundamental. El amo siempre recluta a una parte de las víctimas contra las otras. Hmm. El amo nos ensucia las manos. Nadie lo expresó mejor eso que Tarantino en Django, donde el peor para los negros era un negro. El negro que era el ayo Sí, del amo, ¿no? Es sí. decir, en los campos de exterminio del nazismo, los perpetradores eran víctimas, que eran perpetradoras de las otras víctimas. Hmm. Siempre se busca desde el lugar del poder que unas víctimas se empoderen por sobre las otras, sujetas a la voluntad del amo. Hmm. En las fábricas hay capataces, Hmm. hay tipos ¿no? Hay celadores, o sea, en todos lados el celador suele ser un estudiante, ¿no? Muchas veces. Hmm. Siempre hay alguien procedente de la subalternidad
Bueno, que se afilia, que obtiene ventajas por sí, afiliarse. El sindicalista también opera de ese modo, ¿no? sí. No es que hay un problema con el sindicalismo, son los empresarios los que corrompen o reclutan o disciplinan a trabajadores para que cumplan con las conveniencias de los empresarios respecto al resto de los trabajadores. Mm. Y eso César, pasa con las mujeres también. sí. em, Pensaba que igual con lo que decías con la cuestión bélica, viste que ahora hay como una suerte de robustecimiento, de lucha entre los estados. Y el otro día veía una noticia sobre Dinamarca queriendo que haya más mujeres en el ejército. Hay como una cosa un poco que me parece que acá en Argentina, me parece que también Cristina estaba en esa. Digo, me parece que esta idea de vamos a robustecer los ejércitos tiene que ver también con algo medio global histórico, de que los estados están como volviendo a esta cosa de tenemos que luchar. Supongo que también lo de Rusia es parte de la cuestión. Bueno, yo no soy especialista, digo cosas que estoy leyendo y que por ahí cambian un poco esa ecuación de la cuestión de género. Digo que hay una posibilidad de ser no machistas para meternos en la guerra con tal de... pero bueno, no sé. Lo cual se subordina al patriarcado, a la lógica de la violencia patriarcal, bélica, Mm, ¿no? La sí. guerra es un asunto patriarcal. No es que no haya. Las verdaderas mujeres feministas que luchan es cuando es defensivamente, como las mujeres kurdas, el ejército de mujeres kurdas que son anarquistas, leen Mm, a Murray Bookchin y son libertarias, muchas de ellas, ¿no? mm, Y son federativas, tienen una idea federativa de la estatalidad. Es decir, no es la violencia en sí mismo lo que lo determina, mm, sino el modo que se ejerce, la doctrina, la estrategia, la cultura, ¿no es cierto? Entonces, la estatalidad ejerce una violencia de tipo patriarcal, es decir, soberana, porque lo que acabas de decir de la identidad es aplicable al territorio. Este territorio es mío, no es tuyo, si cruzas la frontera te mato. O sea que en última instancia, en una utopía feminista, es una utopía libertaria en el sentido de debilitamiento de esa dimensión del Estado. Ahora, el Estado es muchas cosas, ¿no? Lo que vienen a romper del Estado estos mileístas no es la dimensión bélica, patriarcal, policial, fronteriza, mm. sino la social, Claro, sí, sí, sí. la que Sí, nos sí. permite vivir en común. Es todo al revés. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tremendo. No agarraron nada de las cosas buenas de los libertarios yanquis. Que tenían también esta cuestión Sí, anti-ejército. sí. Bueno, les agradecemos mucho por haber venido y te agradezco mucho, Alejandro. Obviamente que te voy a volver a molestar en algún momento para tener más charlas porque me quedaría mucho tiempo más, pero bueno, no te quiero ya demasiado con este gobierno para sacarnos la savia vital, poco el vital que nos queda. Encima si somos docentes peor, ya no sabemos si vamos a empezar las clases, hasta cuánto tiempo tenemos. Así que bueno, te agradezco un montón y a ustedes los veo en otra oportunidad, no sé si para ver Pañi o para qué, pero Bueno, yo soy muchas el gracias. súper agradecido, un gusto enorme haber charlado. Bueno, chao, chao gente. Ahí, hola, me encantó. Bueno, nos vemos.